Muy bien, pues entonces ahora sí vamos empezando. Ya varias de ustedes ya me conocen. Yo soy Nabil y vamos empezando hoy con este tema, la ansiedad, esa invitación al cambio, híjole, ese sentimiento de querer huir, de perder el control, de estar en todo y en nada. Va, entonces déjenme, les voy a compartir pantalla. Voy a empezar a compartir pantalla, entonces, si se sale alguien, ya no le voy a poder dar acceso. Ahí me mandan un mensajito para rápidamente, si algo sucede, me salgo de compartir pantalla y me voy con ustedes para darles acceso. Muy bien. Ok, chicas. Pues entonces me gustaría que para empezar, si es que han tenido algún ataque de ansiedad en su vida, si si han pasado por temas de ansiedad, vayan trabajando, fíjense, en ese momento en el que les dio por primera vez, ¿sí? Ahí como que ahorita pueden ir hilando cosas, ¿ok? Entonces, vayan pensando en ese primer momento que les dio este ataque de ansiedad, que si taquicardia, esta sudoración, que si la parálisis, y vayan pensando con qué sensación fue, porque muchas veces está la sensación de huir, está la sensación como de luchar, ¿sí? O también está la sensación de que te quedas así, que, o sea, paralizado, ¿no? Así como de, ah, ok, entonces vayan pensando cuándo, cómo, y en el contexto de cuándo, chéquense el momento, el día, qué estaban haciendo, con quién estaban, ¿sí? Vayan también como pensando en todo eso, y si lo pueden anotar, maravilloso, ¿va? Entonces ya ahí vamos a ir como checando esa parte. Y ahora sí, les voy a comenzar a compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, chicas. Bueno, hay cualquier cosita que ocurra con la pantalla, por favor me mandan un mensajito, pero creo que todo bien. Y ahora sí, vámonos con este tema, que en estos días es un tema que yo creo que todo el mundo habla de él, ¿sí? Esta parte de la ansiedad, como les digo, yo creo que todos hemos pasado, la mayoría de las personas hemos pasado por etapas de ansiedad, o al menos como un ataque, porque a lo mejor por lo menos una vez en nuestra vida hemos pasado por esto, porque como les decía, es una adaptación biológica. Entonces la ansiedad, cuando se presenta algún tipo de situación en la que el cuerpo se sienta de alguna manera como atacado o en peligro, es ahí cuando se disparan todos eh, estas sensaciones, ¿no? De huir, de luchar, o de que me quedan parálisis, sí, entonces hay que checar muy bien. Si les pasó una vez, a lo mejor pudo haber sido algo como natural, como un miedo natural, porque piensa en el contexto, en la situación, si se sintieron en peligro, por ejemplo, en ejemplo, un asalto, ¿no? O sea, si los asaltaron y de repente se sintieron, o días después tuvieron ansiedad, pues claro, ¿no? O sea, fue por esa parte, ¿no? Que el cuerpo se sintió en peligro, quiso luchar, no pudo ir, entonces se quedó ahí como la emoción, ¿no? No se logró liberar, entonces por lo tanto, pues es parte del proceso, ¿ok? Entonces vamos checando la ansiedad en sí, ¿qué es? ¿Sí? Pues es esta sensación de temor en exceso. Se lo comento, voy a checar lo que está explicando, porque ¿sí? Me refiero a imaginario porque puede ser que se esté activando esta sensación
por esa emoción que se quedó bloqueada. Ok, entonces ante situaciones que parezcan similares o que esté como esta parte de algo que reconozca el inconsciente que hay como peligro, pues se va a imaginar la situación en la que vivió, ¿sí? Recuerden que son mensajes que viajan rapidísimo, entonces en ese momento si se siente como en aquel momento que sí fue un peligro real, pues se va a activar, ¿ok? Entonces es muy importante ahí checar si cuando les sucede la ansiedad realmente están en peligro, ¿sí? Ahí también pónganse a ver o no, porque muchas veces no está pasando absolutamente nada peligroso, ¿ok? Entonces esta parte en la que el inconsciente algo percibe que le crea este recuerdo con el pasado, con el problema que hubo, y se activa, ¿ok? Entonces hay que checar ahí muy bien si es realmente una sensación por un peligro real o imaginario, ¿ok? En mi caso, el primer ataque de ansiedad que me dio, no había nada peligroso en el momento, ¿sí? O sea, realmente estaba yo en una comida familiar, ¿sí? Imagínense. Entonces fue ahí como que de repente me empecé a sentir así nerviosa y con la respiración y dije, ¿qué me pasa? O sea, yo me sentía que necesitaba huir, ¿ok? Entonces muy importante ahí, ustedes chéquense cuando les da que necesita su cuerpo, huir, luchar o de plano se queda en parálisis, ¿va? En mi caso era la sensación de huida. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Y de plano dije, ¿saben qué? Con permiso, ya me voy y que me salgo corriendo, ¿sí? O sea, porque dije, ¿qué onda, no? ¿Qué está sucediendo? Ya después, pues claro que haciendo el trabajo terapéutico y todo, ya vacilando las cosas, ¿no? Del momento, de la situación, porque realmente todo tiene un hilo, todo tiene un hilito, ¿sí? Y la cosa es ir agarrando ese hilito y buscándolo, llevándolo al pasado a ver qué onda, a dónde se conecta, ¿ok? Ahora, se presenta un miedo a lo que pueda venir o a lo que pueda pasar, ¿sí? Cuando tenemos estos, pues, ataques ansiosos, ¿sí? Por falta de control, ¿sí? Ahí póngale así como que subrayenlo, falta de control, o por pensamiento excesivo del futuro, ¿sí? Aquí subrayenle eso, falta de control y pensamiento excesivo, ¿sí? Principales causas de ansiedad, ¿ok? Entonces, estas sensaciones, estas emociones, presentan una activación continua del sistema simpático, ¿ok? Eso es lo que hace que se active tu sistema simpático. ¿Ok? Estas sensaciones de exceso al futuro o de pérdida de control, ¿va? Ahora, fíjense, si esa sensación, ¿no? O sea, la ansiedad, fuera una adaptación biológica, pues es una adaptación biológica más bien, pero si en ese momento piénsenlo, como que se está adaptando, o sea, que tu cuerpo está manifestando una reparación, pregúntate, ¿sí? Ahí sí, esta es una pregunta que a lo mejor van a decir, ay Dios, ¿no? ¿Por qué me andas preguntando eso? Pero pregúntense ustedes, ¿sí? ¿Eres una persona que le gusta tener el control? ¿Sí? ¿Qué situación se está saliendo o se salió de control y sentiste que no pudiste afrontar? ¿Ok? Entonces, chequen mucho esa parte, porque fíjense, si el sistema simpático se activa, significa que él está tomando el control en el momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno con conciencia, o sea, la persona, no puede en ese momento, dice, o sea, yo ahorita no puedo tomar el control de esta situación. Por lo tanto, pues mi sistema simpático, él le doy el control. ¿Ok? Y fíjense que todo esto es como inconsciente. Ajá. Pero biológico, claro. Entonces, el sistema simpático dice, a ver, esta ahorita no puede tomar el control de la situación, déjenme, yo le ayudo, ¿no? Reparo por ella, entonces yo tomo el control. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando pasa esta parte en la que dices, que siento que no fuera como yo. ¿Sí les ha pasado? Que dices que no, o sea, siento que no soy yo. Y pues claro que el sistema simpático dice, toma el control, pues aquí hay que hacer, ¿no? Ante esta situación de miedo, huimos, luchamos, nos paralizamos. ¿Ok? Entonces, por eso toda esta parte
que dices, ay, Dios mío, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Va? Y pregúntense mucho esa parte, ¿sí? ¿Qué situación en el momento que les dio se estaba saliendo de control de sus manos, que sentían que no podían afrontar? ¿Ok? Ahora, esas situaciones pueden ser también una situación que haya estado, ahora sí como quien dicen, como gota a gota, ¿sí? Una misma situación a la que no se ha podido afrontar, ¿ok? Entonces, chéquense si fue una sola situación o si ya venía algo ya constante, ¿va? Ahora, ¿cuál es la función del sistema simpático? ¿Ok? Pues el sistema nervioso simpático es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo. Regula de forma involuntaria numerosas acciones, entre ellas la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándulas, ¿ok? Ahora, los neurotransmisores más importantes de este sistema son la adrenalina y la noradrenalina, que justamente cuando se activa son las que se despiden, ¿ok? Entonces, por eso esta sensación también de también a veces de euforia, ¿no? Así como de, o sea, la taquicardia, como si algo, como si hubieran corrido un maratón, o sea, toda esta parte, ¿va? Entonces, chéquense ahí como esta función y todo lo que desarrolla, incluso el sistema nervioso es, híjole, yo creo que como les he venido platicando en estas pláticas, les he venido diciendo que el sistema nervioso es el sistema principal, o sea, gracias al nervioso funcionan todos los demás sistemas de nuestro cuerpo. Bueno, entonces hay que tener ahí hago mucho énfasis, ¿no? A los estados ansiosos, ¿sí? Porque también a medida del estado ansioso, el sistema nervioso, pues también comienza a tener una mala función o a pues a una disfunción, mejor dicho, ¿ok? Entonces hay que checar mucho esa parte, porque también de ahí después se deslindan otros síntomas, ¿sí? Que después, no, que me duele el estómago, que si ya me lastimé el músculo, por ejemplo, que si estoy teniendo cualquier otra enfermedad, síntoma, ¿ok? Entonces hay que checar ahí que sí, la ansiedad también es causa de otros malos funcionamientos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y la acción principal de la adrenalina y la noradrenalina, pues está relacionada con una respuesta de lucha o huida ante estímulos externos que puedan poner en peligro el organismo, ¿ok? Entonces aquí ya vamos desglosando y vamos checando. Lucha, bueno, primero que nada miedo. Ajá, miedo pudiera ser la emoción. Ante ese miedo lucho o huyo, ¿sí? Ante estímulos externos que puedan poner en peligro el organismo. Entonces ahí por eso les decía, chéquense en qué momento les da o en qué momento les dio en el pasado, ¿ok? Y qué estímulos externos se percibieron como peligrosos, ¿ok? A lo mejor sí fueron peligrosos, a lo mejor no eran peligrosos, pero para el inconsciente eran cosas que ya rebasaban, o sea, rebasaban como el límite de lo que era normal, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo les digo, cuando a mí me sucedió, el peligro que yo detectaba era porque había como un recuerdo, ¿no? Que se conectó con ese momento que me sucedió, ¿no? Cuando yo era pequeña, una pelea de adultos, estábamos en la cocina, estábamos por comer, y pues una pelea de adultos que, o sea, literal casi ahí se matan enfrente de mí, y pues imagínense, ¿no? Para una niña, o sea, yo en ese momento me quedé en parálisis, ¿no? Yo estaba muy chiquita, tendría como unos 8, 9 años, algo así. Entonces en ese momento yo me quedo en parálisis y pues la emoción, todo bloqueado, parte de mi ansiedad adulta, ¿sí? Y en ese momento, lo que yo detecté como mi hilo conductor era que también era una comida, estaba con mi familia, ¿ok? Y eso me llevó de alguna manera a ese recuerdo pasado, ¿ok? Entonces ahí hay que encontrar muchas cosas que nos puedan ayudar a llegar al momento en el que pudo haber sucedido, como así como la raíz, ¿va? Y Nabil, una preguntita. Dime. Dime. ¿Se tiene que hacer como cierto trabajo para saber por qué te da? Porque, por ejemplo, a mí me dio y me acuerdo perfecto qué fue, pero no sé todavía por qué. Ok, ok, sí.
Ahí, por ejemplo, nos vamos como a la técnica que se llama la camino a la emoción oculta, ¿ok? Que nos vamos, por ejemplo, al momento más reciente que le sucedió, hacemos el trabajo, pues entrar, ya saben, en la meditación y todo eso, y de ahí nos vamos al momento, ahora sí que como al primero, pero hay que cachar muy bien, o sea, como les digo, estar muy atentas de las cosas, por ejemplo, del momento reciente, ver ahí qué hay, o sea, factores externos, lugares, personas, sensaciones, ¿sí? Para de ahí luego irnos al evento pasado, que ahora sí vendría siendo como el programante, o sea, como la raíz de la ansiedad y que se quedó ahí o sea, se quedó el bloqueo y también checar qué es lo que hace que se siga activando, porque también siempre hay una conducta que hace que se siga activando, ¿sí? Además de una conducta y una emoción, ¿sí? Además del miedo, existen otras, ¿sí? Y para todas va a ser diferente. Entonces hay que checar, hacemos ese ejercicio y claro que sí podemos llegar como a ese momento, ¿no? Como a ese momento del pasado en el que pudo haber empezado la ansiedad, ¿va? Y ahora sí, fíjense, la diferencia entre una reacción normal del sistema simpático y la que produce ansiedad, o sea, esta ansiedad que ya es en exceso y que está constante, reside en que en el segundo caso, el peligro está más en nuestro inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que es más imaginario y que viene del pasado. Sí, ahorita vamos a checar esa parte. Como les decía, hay unas reacciones que son normales del sistema simpático, porque si el cuerpo se siente peligro, así, un asalto, un choque, pues claro que reacciona de cierta manera, ¿ok? Pero cuando está la ansiedad constante, ya es como decir, a ver, si hay algo, si hay un peligro, a veces, muchas veces no lo hay. Entonces el peligro está, pero en nuestro inconsciente, ¿ok? Por eso es tan importante trabajar en esa parte, ¿va? Ahora, como ese peligro está en el inconsciente, pues no podemos reaccionar a ese miedo como sería oportuno. Bueno, aquí le puse dos causas, pero son tres, ¿ok? Aquí significaría que no está manifestado, ¿ok? O sea, que se quedó algo bloqueado, ¿ok? Dos, porque la reacción a este peligro implicaría un conflicto mayor del que tenemos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, pudiera ser, no puedo afrontar esta situación y si la afronto, va a ser todavía peor. Entonces, mejor ahí lo dejo, mejor ahí me quedo, pero también eso es estar postergando una situación, ¿ok? Y ahí es cuando se forma, ahora sí como que el circulito vicioso, que ahorita lo vamos a checar, ¿ok? Es lo que nos mantiene. Por ejemplo, no reacciono ante esta situación porque me trae un conflicto mayor, entonces la postergo. Y como estoy postergando, eso mismo me da ansiedad. Entonces, ¿no? Entonces ahí sigo. Pero pues mejor no reacciono, mejor ahí me quedo. Entonces ahí es cuando se crea el círculo vicioso. Y por eso muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Es que la ansiedad no se quita. O sea, la ansiedad solo con medicamento, la ansiedad ya va a estar contigo toda la vida. Y a lo mejor sí, ¿no? O sea, o a lo mejor no. Digo, aquí yo estoy como testigo para decirte, pues que claro que puedes trabajar en ella y por supuesto que puedes vivir sin medicación y por supuesto que puedes comenzar a sanar esa parte de ti, ¿ok? Claro que es un proceso y lleva su tiempo, su dedicación, su compromiso, pero de que se puede, ¿ok? Y eso, hacer ese tipo de trabajo es lo que nos hace salir, ¿no? Pues de ese círculo, ¿va? Y tercera causa, el peligro está en un evento del pasado, ¿ok? Entonces, si no podemos reaccionar a ese miedo como sería oportuno, como se debería, también pues a falta de recursos, ¿ok? De no saber cómo, y toda esta parte de a lo mejor no sentirse capaz y ahí se trabaja como temas de desvalorización y todo esto, ¿va? Pero principalmente no se puede reaccionar por estas tres, ¿va? Y claro que viene el bucle, el círculo, lo que les decía.
¿no? Que es ese famosito, pues es un círculo vicioso, ¿no? Al final, yo creo que a veces sí hay que ser como bien honestas, ¿no? En un principio. Yo de repente decía, ay, sí, no, no pasa nada, y según yo, todo bien, bajo control, ¿no? Yo decía, todo bajo control. Pero, o sea, no eran conductas que al final no estaba siendo honesta conmigo misma y no estaba diciendo, a ver, sí, la verdad es que ahorita en esta parte de mi vida pues no estoy actuando como debería, estoy siendo irresponsable, me estoy justificando, estoy a la defensiva con todo mundo, o sea, ¿saben? Entonces, esa parte, eso es un poquito lo que yo le llamo el trabajo pesado, por así decirlo, ajá, porque el darnos cuenta, vernos en un espejo y darnos cuenta de todo esto, pues de alguna manera nos va a causar cierta, mm, no me gustaría llamarle desvalorización, pero si no tienes como un trabajo adecuado, terapéutico, sí puede causarte una desvalorización, ¿sí? Decir, a ver si la verdad es que estoy siendo así, asado, pues nos puede dar para abajo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que ser bien honestas, pero también bien seguras de que podemos cambiar la situación, ¿va? Entonces aquí yo les pongo el ejemplo, ¿no? Imagina que hay un demonio frente a ti del cual tienes la necesidad de huir o luchar. ¿Y qué pasa? Que no puedes. ¿Nunca les ha pasado que sueñan con que se están peleando, pero, o sea, tiran golpes y así, pero no pueden y dices, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? Hasta sientes que los avientas así como si fuera, pues, como si fueras de gelatina, ¿no? Entonces imagínense que eso causa también muchísima impotencia. ¿Ok? Pues es lo mismo cuando nos ocurre la ansiedad, ¿no? Llega, está ese demonio y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no puedo porque no sé cómo. Pues claro que te va a causar impotencia, ¿no? Entonces, es ahí cuando uno decide optar también, decir, bueno, pues mejor, bueno, y por otras cuestiones, ¿no? A lo mejor sí necesitar del medicamento, porque también yo en un momento dije, yo no quiero medicamento, y así estaba rejega, ¿no? Hasta que me dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, si en este momento lo voy a necesitar, lo voy a hacer, ¿no? Y lo tomé, pero también dije, también voy a hacer otro tipo de cambios, ¿sí? Porque no quería depender, o sea, de verdad no quería depender de una pastilla, ¿ok? Entonces dije, ya, voy a dejar de luchar, literal, y lo voy a aceptar, ¿no? Y así empecé, o sea, dije, ok, sí, pero así como empecé con cierta dosis y dije, pues bueno, pasó cierto tiempo, pues le voy bajando, y otro tiempo y le voy bajando. O sea, realmente no fue mucho tiempo el que lo tomé, pero sí lo acepté y después lo fui dejando, ¿ok? Como dicen, ya ven que, pues es paulatinamente, ¿no? Tienes que ir bajando la dosis y así. Entonces, pues en algún momento sí, lo acepté como les digo, y no está mal, ¿no? También hay muchas personas que optan por también, pues ya cosas más naturales, que si homeopatía, que si el CBD, bla, bla, bla. Ahora sí, eso ya es decisión personal, ¿no? De ahora sí que, de quien quiera hacerlo. Pero no es malo, o sea, así como, pues no es malo, pues tampoco es muy bueno que digamos, ¿no? Entonces, como ese inter de, ok, sí, voy a tomar la medicación, pero también pues voy a hacer otro tipo de acciones, ¿va? Ahora, cuando estamos en ese circulito y tenemos esta necesidad de actuar, pero no sabemos cómo hacerlo, pues es lo mismo, ¿no? Esa misma reacción te sigue llevando a la ansiedad. Entonces, importantísimo empezar si detectan esos momentos, ¿no? de ansiedad, empezar a adquirir nuevas herramientas, ajá, para esos momentos, para de alguna manera equilibrar el estado físico, ¿no? Por ejemplo, a mí me hacía muchos ejercicios, me ayudaban a concentrarme en la respiración, ¿no? A ver, ahorita respiración y respiraciones profundas y también está esta parte en la que puedes enfocar tu atención en, por ejemplo, salirte a caminar, ¿no? A mí me ayudaba muchísimo caminar, no saben cómo me ayudaba. En un parque, ¿no? En un parque bonito, con los árboles, con la naturaleza. Y así, o sea, caminaba, me enfocaba en todo esto y eso me ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces eso ya era un recurso bueno para mí,
la respiración, también la parte de la meditación, ¿sí? También ahorita lo estoy practicando que más me ayudó como a equilibrar todo esto, ¿va? Pero principalmente fue eso. Y ahora en biodescodificación, pues la ansiedad es una emoción consciente, algo que está sucediendo en el presente, que se está expresando, pero hay otra emoción que está oculta, ¿sí? Que es inconsciente y que sigue sin expresarse, ¿ok? Entonces ahorita que me preguntaba Gaby, ¿cómo se hace para ir a ese momento? Era lo que les explicaba, es el camino a esa emoción oculta, ¿ok? Esta segunda es la que nos está produciendo la ansiedad y es la que se busca en terapia para liberarla, ¿ok? A veces es proceso de una sesión, por ejemplo. Hay algunas personas que en una sesión logramos identificar y vamos y se libera esa emoción, ¿ok? Ya después es trabajar en la conducta, ¿no? En lo que está sucediendo en el entorno, en ese momento, que nos está pudiendo afrontar, etcétera, etcétera, ¿va? Pero así es como se trabaja en terapia, ¿ok? Ahora, conflictos. ¿Qué conflictos hay en ansiedad, en nosotros, en estas personas, pues ansiosas? Número uno, desvalorización, ¿ok? Aquí es cuando viene la parte de me siento incapaz de afrontar las cosas, ¿ok? No me siento con valor, ¿sí? Ahí está mucho el tema de tener baja autoestima también, así como que chin, pues, ¿no? En ese contexto de, pues de plano, o sea, te sientes mal contigo, ¿no? A mí me pasaba que decía, bueno, es que, ¿qué me pasa? O sea, ni siquiera me gustaba la persona que era, ¿no? Era algo bien, pues sí es feo, ¿no? Como, no, como de repente acordarte de, pues yo era esta persona y tenía estos gustos y estaba feliz y toda esta parte y de repente decir, ay, no, pues ahora nada, o sea, ni ganas de salir, ¿sí me explico? Entonces, hay que trabajar mucho esa parte, esas incapacidades y esa parte de la autoestima, del amor propio también, ¿sí? Otro conflicto, la limitación, sentirse limitada en algún aspecto, ya sea, ahí hay que poner mucha atención en el entorno, ¿sí? Ahora sí como aquí le puse invaden mi territorio, pero en territorio me refiero como a su entorno, ¿sí? En su entorno, ¿qué está sucediendo? Eh, ¿Qué limitación se está percibiendo? Ya sea a lo mejor si ven con sus papás, pues los padres, por ejemplo, que si los hijos, que si la pareja. Entonces ahí hay que checar mucha parte. Y también esa parte simbólica, ¿no? A veces va a ser la limitación de, quiero hacer esto, pero no puedo. Y ahí es cuando entra la impotencia. Entonces hay que buscar mucho el quiero, pero no puedo. Ujú. Y ya la impotencia es la que nos trae ya otro tipo de síntomas, ya por ejemplo dolores musculares, de tendones, que si el cuello, que si la espalda, ¿sí? Entonces hay que checar mucho esa parte de dónde me estoy sintiendo limitado y además, pues eso me está causando impotencia, ¿sí? El conflicto, pues de miedo, ¿sí? Ese es el más común, ¿sí? Porque yo creo que esa sería la emoción que más se expresa, ¿sí? La que está más consciente, el miedo. ¿Y qué sucede con el miedo? Pues el miedo viene ahí para decirte que necesitas protegerte, ¿no? Todo el tiempo, como estar alerta. Ajá, entonces ese es el consciente, es el que se está activando, ¿va? Y otro conflicto que les venía mencionando en un principio, perder el control de una situación, ¿sí? Entonces, aquí yo sí les digo, yo cuando pasé por todo esto, sí, definitivamente era una persona que le gustaba tener el control de las cosas. Sí, entonces, de alguna manera yo me decía a mí misma, no, no, es que sí, o sea, todo está bien, todo está bajo control, yo me hago cargo de esto, bla, 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 ¿sí? Pero, ¿cuál? Que cuando dices, ay, ya estoy perdiendo el control porque esta situación se me sale de las manos y la otra también, entonces ya estás bien agarrada y ya no puedes agarrar otra cosa y es cuando dices, ya, ¿no? Perdí el control
Y esa pérdida de control puede que sea la que nos mete en el conflicto, ¿sí? Este, como personas controladoras, ¿sí? Y querer controlar, por ejemplo, a las personas, ¿no? De alguna manera estar manipulando situaciones, ¿sí? Entonces, estas sí son cosas que de repente nuestro ego, ¿no? Nos va a decir, ay, no, pero yo no soy así, ¿no? Entonces, por eso hay que les digo, hay que ser bien honestas y decir, a ver, sí, sí estoy siendo controladora, ¿ok? Sí me estoy justificando, sí, sí estoy manipulando, ajá, porque también, como les digo, si es una reparación, por ejemplo, yo cuando tenía ansiedad decía, es que no puedo hacer nada, no era mi justificación. Y no puedo hacer nada, no puedo trabajar, no puedo salir, me cuesta trabajo cuidar a mis hijos, ¿sí? Entonces, también era como excesos, ¿no? De estar ya muy, haber adquirido muchas responsabilidades, pero al mismo tiempo no quererlas. Ese era como mi bucle, ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que checar muy bien en qué tipo de conflicto, si es que tienen ansiedad, se están moviendo. Ajá. Ustedes mismas y en su entorno. ¿Sí? Entonces chequen mucho estos 5 conflictos. Ya, por ejemplo, a las que vean en terapia en la semana, ya miran diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que sí, me siento como limitada, me siento desvalorizada, o literalmente, o sea, estoy perdiendo el control de esta situación, que la tengo bien agarradita y se me está soltando, y pues a dónde se me va a ir, ¿ok? Entonces, y eso también tiene que ver mucho con la parte de las pérdidas. ¿Se acuerdan la plática del lunes pasado? Todo lo que relacionamos con pérdida, con perder, ¿no? En la creencia de perder, ¿va? Entonces vayan checando esa parte, ¿sí? Y pues síntomas físicos, pues están los nervios, ¿no? Esa sensación de nerviosismo, de estar agitado todo el tiempo, de estar tenso, ¿sí? El cuerpo tiende como a estar así como todo el tiempo. Yo me acuerdo que me cachaba con el abdomen así como apretado, ¿no? Y es que tu cuerpo, cuando te da ansiedad, se prepara como, si va a luchar, se prepara, entonces como, hace esta tensión, ¿sí? Por esa sensación de peligro, ¿ok? Pánico o catástrofe, ¿no? Luego todo nos imaginamos así como que va a pasar lo peor, cuando son cosas que realmente, ¿no? Y eso sucede por falta de recursos, ¿sí? Por falta de recursos y de saber que, a ver, sí está sucediendo un peligro o un pánico X cosa, pero ¿cómo lo voy a solucionar en el momento? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a solucionar? Me muevo aquí, hago esto, aquello, así. Entonces, eso sucede porque creemos que no lo podemos solucionar, ¿sí? También, ¿qué sucede? Pues aumento del ritmo cardíaco, esta taquicardia, respiración acelerada, también puede haber sudoración. Cuando hay mucha sudoración, normalmente es como conflicto de huida, ¿sí? Porque la sudoración como reparación en el cuerpo es como esta parte de me resbalo de esta situación, entonces como el hecho de querer huir de algo, de alguien. Ajá. Temblores también, como así, la temblorina, y claro que ya después puede haber una sensación de debilidad, de cansancio, como de, ay, es que me estoy muy cansada en extremo. Cuando hay cansancio en extremo, puede haber un conflicto de no saber a dónde ir. Sí, ya como de haber perdido de haberte perdido en el camino, haber perdido como tu meta, tu objetivo. Entonces, cuando hay un cansancio que es extremo, es como de, ay, o sea, no, ¿a dónde voy? ¿O qué quiero? También, entonces, fíjense todos los temas que hay a trabajar, ¿no? De un solo sintomita de la ansiedad, ¿ok? Entonces ahí, pues sí, es un trabajo, ¿sí? Ahora, para poder, ahora sí que transformar este síntoma, principalmente es encontrar este mensaje, ¿no? Ese mensaje positivo, obviamente trabajar en ese evento del pasado, liberar esa emoción, pero también es clave afrontar las cosas, ¿sí? Decir, a ver, ahorita
me está dando la ansiedad, ¿qué no estoy afrontando? Pues vamos con eso, afrontar las cosas y aprender de eso, saber que sí puedes, ¿sí? Ahorita vamos a checar esta parte del aprendizaje, nos ayuda muchísimo con nuestro sistema de recompensa. Ajá. Y eso es lo que segrega, por ejemplo, dopamina en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces es bien importante afrontar y aprender, ¿sí? Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a salir de estos estados ansiosos, ¿va? Es por eso que en biodescodificación o descodificándote, tienes que estar en contacto sí o sí con tu mente inconsciente, ¿sí? Así podemos llegar a la raíz de ese conflicto, hacer el viaje al pasado y liberar lo que quedó atrapado, ¿sí? De esa manera también puedes comenzar a modificar esas conductas que te están llevando al estado de ansiedad, ¿ok? No sé si ya vieron la película, la nueva, la del gato con botas. Si no la han visto, véanla. Ahí está muy, muy bien representado el tema de la ansiedad, ¿sí? No se las voy a platicar para que la vean, pero ahí está bien, bien clarito, ¿sí? Como esa parte de estar huyendo, ¿no? De las cosas todo el tiempo y postergando, te lleva como a la misma sensación, ¿no? De miedo, tener ansiedad, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, afrontarlo y decir, a ver, es hora de cambios, es hora de decidir, es uno de los principales consejos que, pues, que yo te doy, ¿no? Para que logres sanar y comenzar a transformar esa parte, a transformarte, ¿ok? Ahora, otras conductas positivas, estas conductas las saqué de un audiolibro que se los voy a compartir ahorita. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Este, ya me acordé. Se llama La ansiedad no es un mosquito que llega y me pica. Algo así. Pero es un audiolibro muy cortito, muy bueno, muy preciso, que te va a ayudar a entender por qué tu cuerpo se está activando de esa manera y las conductas también que te están llevando a eso, ¿va? No lo tengo aquí, tampoco no recuerdo muy bien es que lo leí hace, bueno, lo escuché hace mucho tiempo, siempre lo recomiendo. No, ya no lo tengo aquí. Pero ahorita se los voy a compartir en el grupo. Lo compras en el iTunes o en Apple, supongo que está por ahí. Pero es un audiolibro buenísimo, ¿va? Entonces ahorita les mando la información. Pero entre las conductas positivas que vienen ahí, número 1, ser fiel a uno mismo, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Ser coherente con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy haciendo, ¿sí? Eso es muy importante. Ese tipo de conductas te va a ayudar muchísimo y te va a ayudar a equilibrar, obviamente, a hacer conciencia, ¿no? De lo que está sucediendo, de qué tan fiel estás siendo contigo misma, ¿sí? Porque muchas veces pensamos una cosa y luego decimos otra y acabamos sintiendo otra que nada que ver, ¿ok? Y eso sucede mucho, es un tema que sucede mucho y que lo veo mucho, ¿no? Y que todos pasamos por ahí, entonces hay que equilibrar estos tres, ¿no? Pensamiento, emoción y acción, ¿ok? Eso es fundamental, ¿va? De esta manera creas pues esta coherencia contigo, estás en equilibrio y claro que vas a crear un entorno también más coherente, ¿sí? Más equilibrado. Otra conducta positiva muy, muy buena, expresar lo que se siente. No te guardes dentro lo que necesitas sacar fuera, ¿ok? Como persona ansiosa, yo me guardaba todo el tiempo, ¿ok? Entonces, ya para mí era, o sea, quería quedar bien todo el tiempo, entonces decía, ay, no, mejor ahorita no digo nada, o no me expreso, ay, sí, no, ay, bueno. Entonces, eso, error, ¿sí? Todo eso, pues es como ir acumulando, 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 y llega un momento que dices, pues ya, ¿no? El cuerpo dice, a ver, o sea, ¿qué onda? Por algo tiene, por algún lugar tiene que salir esto. Ujú. Otra conducta que puede ser positiva, ahora sí que dejar de pensar, pensar y pensar.
¿sí? Para dejar de pensar, pensar y pensar. Es muy bueno enfocarnos en actividades que sean recreativas, por ejemplo, cosas que nos hagan enfocar nuestra atención. Ejemplo, yoga, ¿sí? Yoga, ejemplo, algún juego que sea didáctico, como por ejemplo dominó, memorama, todas estas cosas que hagan que tu mente esté como enfocada en cosas que sean de aprendizaje, de memoria, por ejemplo, jugar memorama, ¿sí? Todas estas cosas te van a ayudar a dejar ese pensamiento excesivo, ¿sí? Porque ese pensamiento, imagínense que es literal, es un changuito que está así, ¿no? O sea, está duro y dale, changuito, el changuito, changuito, mal educado, así, ¿no? Entonces hay que aprender a educar al changuito. Sí, hay que decirle, a ver, ahorita no es tiempo de estar brincoteando, ¿no? O sea, vente para acá, vamos a hacer una actividad que sea recreativa, que sea saludable, que sea buena, ¿sí? Entonces, porque si no, pues el pensamiento se va a apoderar de ti totalmente. Ujú. Entonces, el pensamiento es el que alimenta tu emoción, ¿ok? Las emociones no duran más de minuto y medio en ti. ¿Qué es lo que hace que se sigan alimentando? El estar en ese pensamiento excesivo, ¿va? Entonces, muy importante aprender a educar al changuito que está ahí, ¿sí? ¿Qué otra conducta es muy positiva? Cerrar situaciones pasadas, ¿sí? Todo eso, estos temas que como les platiqué en la sesión pasada, que no se dijo, que no se hizo, que se quedó por ahí guardadito, ¿sí? Esto logra que liberemos energía estancada. Ajá. Entonces es muy importante también darle como cierre a todo esto, ¿sí? Es súper, súper importante. Ya sea eventos que si perdiste algo, que si con una relación, etcétera, no sé, ¿sí? Entonces, es muy importante darles como ese cierre, ese agradecimiento y sobre todo, acuérdense del aprendizaje, ¿va? Ahora, todas estas conductas que les expliqué ahorita nos ayudan a equilibrar nuestros niveles de hormonas, ¿sí? Entre ellas la dopamina, ¿ok? Les puse esta porque es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad, ¿sí? Entonces, no en vano es una de las herramientas que Cupido usa para enamorar, ¿no? Estas secreciones de dopamina en nuestro cuerpo también nos hacen tener estados de placer sobre todo, ¿sí? Es lo que proporciona. Ahora, placer y relajación, ¿sí? Ahora también es importante tener esta hormonita bien, bien equilibrada, porque así como nos crea buenas experiencias de placer y de aprendizaje, si está muy en exceso, también nos puede crear cierto conflicto, ¿ok? Entonces hay que aprender a equilibrar y también regula la duración de los recuerdos. Es decir, decide si una determinada información se puede almacenar durante un tiempo o si se elimina, ¿ok? Entonces, así como es una hormona muy buena, también si, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Mm, a ver, alguna cosa que cree placer que no sea bueno, pudiera ser la medicación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues por eso se crea la dependencia, ¿sí? Porque de alguna manera sí te crea placer momentáneo, ¿ok? Entonces se libera, ¿no? Al crearse eso, pues se libera la dopamina, entonces ahora estoy como dependiente de. Entonces hay que aprender a ver dónde vamos a enfocar, ¿no? Es eso que nos va a proporcionar placer, ¿sí? En la medicación o en una experiencia que sea positiva. Ejemplo, yoga, ¿sí? Y les hago mucha énfasis en yoga porque yo también, más bien fue lo que me ayudó también a salir de la ansiedad, ¿sí? Entonces, fíjense ahí como sí podemos tomar ese placer momentáneo de la medicación o el placer ahora sí que a largo plazo, ¿no? Porque creo que la práctica de yoga te crea como esta experiencia
y te hace una disciplina y te crea como un compromiso que ya es a largo plazo, ¿sí? O sea, yo empecé mi práctica, creo que fue en la pandemia, creo que fue a principios de la pandemia, por ahí de marzo, no, como abril 2020 más o menos. Y hasta el momento, o sea, yo sigo con mi práctica, ¿no? Entonces, definitivamente, y cuando dejo de hacer, por ejemplo, ahora que fueron vacaciones, fueron 15 días, un mes, ¿no? Que dije, ay, bueno, voy ahorita a descansar, hacer otras cosas, y de verdad, o sea, mi cuerpo de repente empieza como, ¿no? Como, y digo, ya, me hace falta mi clase de yoga. Sí, las que hacen yoga, yo creo que también les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, hay que saber cómo enfocar nuestra energía en cosas que sean positivas y que nos creen experiencias placenteras a largo plazo, ¿no? Y que sean también de relajación, ¿va? Y claro, aprender cosas nuevas es fundamental, ¿sí? Porque el aprendizaje contiene una carga emocional que dura más, ¿ok? Porque aprender provoca este placer y la información logra retenerse por más tiempo. Así que de nada sirve aquello de la letra con sangrienta, ¿sí? O sea, no es como que tampoco nada que sea huevo, ¿no? Por así decirlo. Perdón por la palabra. Tiene que ser algo que sí te guste, sí o sí disfrutes. Entonces, cada quien encontrará su manera de aprender, ¿no? Y que le cause también esa satisfacción por hacerlo, ¿sí? En mi caso fue, pues, yoga, ¿sí? Y claro, meterme, como les digo, me metí a estudiar en ese tiempo y dije, de aquí soy y me encantó y trato de estar como aprendiendo cosas nuevas constantemente también. Ujú. Entonces sí es muy importante desarrollar esa conducta positiva, ¿va? De aprendizaje constante, ya que esto, pues te va a traer tu transformación, ¿sí? Eso es lo que te va a dar como regalo, ¿sí? Y creo que esa transformación es maravillosa porque cuando de repente dices, ay Dios, pues ya me estoy sintiendo normal, ¿no? Como yo, es cuando empiezas a agradecer y ahora sí dices, ahora sí, bien comprometida con mi camino y pues con estas cosas que me están dando buenas experiencias, ¿va? Entonces, aquí yo les pongo, ¿no? Que la ansiedad es una invitación a hacer cambios saludables en tu vida, a dejar creencias que ya no funcionan en tu presente, a soltar la perfección no existe, a crear seguridad y confianza en ti misma, y así, de esta manera, dejamos de querer huir de todo, de todos, de los problemas, de las situaciones. Es cuando dices, a ver, ahora sí comienzo a afrontarlo saludablemente, poco a poco, ¿sí? Definitivamente, si yo les platicara a mi yo de hace 3 años, pues sí te diría, o sea, yo decía, ¿por dónde empiezo? De verdad, sí, o sea, para mí era esta sensación de no saber por dónde empezar o qué hacer o cómo hacerlo, pero también dije, bueno, pues vamos empezando de poco a poco, sí, o sea, ¿qué recursos tengo ahorita que están aquí a la mano? Pues los tomo, ¿no? Y empecé a tomarlos y digo, era plena pandemia, todo estaba cerrado, no había nada. Dije, pues, ¿qué hago? Pues hago yoga en mi casa. Y literal empecé en mi casa, empecé a levantarme temprano y así, ¿no? Empecé a hacer como este proceso constante, 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 a leer, a aprender cosas nuevas. Entonces, y claro, pues hacer cambios, sí, hacer cambios y empezar a afrontar, sí, situaciones que, a ver, es que quiero decir esto, pero me da pena, pues a ver cómo lo voy a decir, ¿no? Y pues de repente primero mejor escribía las cosas, ya después decía, bueno, obviamente me tranquilizaba porque luego era mucho de estar a la defensiva, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho estar como a la defensiva todo el tiempo y además vas dejando como ese ego controlador de ladito, como esa parte de estar a la defensiva se va dispersando, créanme que a veces me causaba, ¿cómo decirlo? Pues me causaba incomodidad, ¿no? Que de repente me dijeran algo.
¿no? Era así como de, ¿no? Cuando de repente me di cuenta, a ver, o sea, pues lo tomo, ¿no? Lo tomo y lo acepto, si es que me nutre, si no, pues tendrá que ver más con la persona que lo dice realmente. Pero sí empecé a tomar las cosas de esa manera y ahora sí que, como dicen, ¿no? No tomarte nada personal y saber que si algo te está incomodando, que te está chocando, pues también ahí está el mensaje oculto. Y ahí es donde está el regalo. Entonces, hay que despejar mucho estas ideas, abrirnos a la posibilidad y decir, bueno, si me está incomodando, si me está chocando, pues algo tiene que ver ahí, ¿no? Como dice el dicho, lo que te choca, te checa. Entonces, la chamba personal es ir a buscar esa parte, ¿sí? Y como les digo de esta manera, abrirnos, nos abrimos a la posibilidad y a los cambios. ¿Ok, chicas? Entonces, ahora sí, déjenme ver el chat, que hay aquí algunas cositas. Ay, me pusieron que no se escuchaba bien, pero sí se escuchó bien, ¿verdad? Lo acabo de ver. A lo mejor por ahí hubo este, algún desfase. A ver, pues a mí en una ocasión me dio un ataque de ansiedad porque estaba esperando que algo sucediera y como no pasó así, me dio dicho sentimiento, pues por estar en exceso. Ah, claro, estar en exceso de futuro. Sí sentí muy horrible que el miedo me ganaba, la situación era perder el control. Sí, chéquense cómo ahí siempre como ustedes van a ir hilando, sí, o sea, depende de la situación, lo que les sucedió, es lo que pueden ir hilando y lo que pueden encontrar, ¿sí? Gracias, gracias por compartir esa parte. Me dicen en Netflix. Ah, lo del libro que les decía. No está en Netflix, no. Pero también hay otro documental que se llama. Ay, es que hay dos. Hay uno que se llama Hill. Ah, El gato con botas. Esa está en el cine. Está en el cine, es la nueva. Yo la vi la semana pasada. Va, esa está en el cine. Está muy bonita, ¿eh? Y la verdad es que pues, es una película infantil, pero está muy, muy bonita. ¿Qué pasa con la ansiedad crónica que pocas veces se convierte en ataque? Ay, pues es que la ansiedad crónica también, a lo mejor la ansiedad que es así como más crónica ya no es como tan, ¿cómo decirlo? Ya no es tan mala, pero ya es como cierta como costumbre. Entonces, cuando está así crónico, pues hay que irnos como del otro lado. Empezar a lo mejor, ahora sí como hacer experiencias, actividades que salgan, o sea, que te creen nuevas experiencias, de nuevas situaciones y que el cuerpo de alguna manera se pueda relajar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando les digo yoga, definitivamente. Ujú, sí. ¿Y qué más les iba a decir? Ay, alguien por ahí quiere compartir. No se escucha muy bien. Doctora, Ah, ya, listo. sí, Ya escucho. ¿qué sucede cuando, por ejemplo, ya te dio la de la ansiedad y lo tuviste así mucho tiempo? Después ya logran encontrar la causa, se quita, pero como a los meses se reactiva por otra situación que más o menos es parecida o similar a la de la primera vez. ¿Ahí qué Ujú. sucede? ¿Qué se tiene que hacer? Disculpe. Pues igual, volver a trabajarlo y checar. Es que saben que es bien importante, te digo porque a mí justamente me pasó así. Sí, la primera vez, que me dio, como que un tiempito después se me quitó y dije, ah, mira, ¿no? Bien. Pero ¿qué sucedió? Después me dio y me dio más fuerte. Entonces, definitivamente, ahí había algo todavía que no se estaba liberando como emoción y una conducta que todavía seguía. En mi caso era
seguía como muy activo esta parte de no sentirme capaz de afrontar o de hacer las cosas. Entonces, si sucedió en un pasado y luego se quitó y luego vuelve, pues hay que simplemente trabajar y ver cuál es la conducta que sigue ahí, ¿no? Que sigue como activa, que es lo que hace que, pues, sigamos como en ansiedad. Y ver también qué tan en exceso, si fue, por ejemplo, otro episodio ansioso, pero que no fue como excesivo y que fue como de un momento así que vino y se fue, pues también a lo mejor habría que checar, ¿no? Si sigue, con qué continuidad está, si está todavía muy presente, si solamente fue un momento, habría que checar ahí más que nada esa parte. Pero sí o sí buscar esa conducta que la activó, que puede estar todavía presente. ¿Va? Y alguna otra conducta, alguna otra pregunta que tengan, chicas. Ujú. Si no, ya, bueno, para finalizar, antes que nada, muchísimas gracias por darse el tiempo, por estar aquí, como cada lunes, súper aplicadas, ¿sí? Mensaje parroquial. Voy a hacer voy a empezar un curso que va a ser terapéutico, es un curso que va a ser grupal. Es un curso que ya he dado anteriormente que se llama Comprendiendo tu síntoma, que por ahí creo que Sabelia ya lo tomó, creo que sí, ajá. Sí, está muy padre. Isabelia en ese momento se lo aventó todo un fin de semana porque antes lo daba solo fines de semana, pero pues sí estaba pesadito de alguna manera porque pues te daban muchas horas y así. Entonces voy a dar ese mismo curso, pero va a ser paulatino. O sea, que va a ser una vez a la semana, durante 3 meses. ¿Ok? Entonces va a ser 12 sesiones, una a la semana, ¿sí? Y en este curso que vamos a checar, me voy a enfocar totalmente en el tema de la ansiedad, ¿sí? O sea, como conflicto, es un curso muy padre. No sé si, Sabelia, ¿sí te acuerdas más o menos? Bueno, es que ya tiene ratillo que lo tomaste, pero sí, yo creo que sí te acuerdas, ¿verdad? Ahí que trabajamos un síntoma. No, sí, sí me acuerdo, Sí. perfecto. La verdad sí me ayudó mucho porque estábamos viendo un síntoma súper grande con el que Sí. estaba luchando. La verdad es que desde ese entonces no me ha vuelto a dar. Ujú. Entonces, pues la verdad me sirvió mucho. Sí, y bueno, es que trabajamos epilepsia, ¿verdad? Sí, Trabajaste, sí. Ok, muy bien. Ok, Sabelia, pues gracias. Y sí, la verdad es que está muy padre. Y como les digo, en este que voy a empezar a dar, pues va a ser totalmente tema de ansiedad, ¿va? Entonces, ya ahí les iré por ahí pasando la información. Y además que va a ser como grupal, ¿sí? Va a tener un muy buen costo. Entonces, por ahí les estaré pasando la información, qué días va a ser, el temario también, lo que se va a ir trabajando. Y aunque sea un curso que sea en grupo, el trabajo es individual, ¿sí? ¿Qué significa? Que no tienen que compartir si no quieren, ¿sí? Entonces, ahí más bien yo les voy a dar las herramientas. Se va a trabajar mucho en ejercicios prácticos, les voy a dar también de qué libros, tareas, o sea, ya es como más enfocado a definitivamente que ustedes vean ese cambio, si es que tienen ansiedad, que vean ese cambio y que digan, soy una persona antes del curso y soy otra persona después, ¿va? Entonces ese es el objetivo y por ahí les seguiré pasando la información. También tenemos el curso de Creando Abundancia que va a ser el próximo lunes, ya también ya les manda la información, ya hay varias que por ahí van a estar.
Y pues muchas gracias, chicas. Sí, esos son los avisos. Les paso lo del audiolibro. Ahorita se los paso ahí en el grupito. Y el próximo lunes es el curso de Creando Abundancia, pero el próximo lunes es otra plática, ¿sí? Nuevo tema. Probablemente veamos transgeneracional, ¿va? Todos los temas que venimos trayendo ahorita en el presente, ¿sí? Pero que son de ahí arriba, de la familia. Entonces está muy padre. Igual, ya saben que por ahí en el grupito les paso toda la información. Y pues bueno, a varias las veo en la semana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Les mando un abrazo. Cualquier pregunta, ya saben que me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, por ahí les contesto. Y entonces me dice Alondra, yo quiero la info del curso. Ah, ok. Sí, Alondra, te la mando. Te veo el miércoles, ya te explico, ¿va? Te la mando. Y ya, quien más quiera información, pues ya saben, me mandan ahí un mensajito. De todos modos, por ahí les estaré mandando en el grupo. ¿Va que va? Ay, muchas gracias. Gracias. Dice, me encantó la plática. Muy bien. Dice iPhone. No sé quién es iPhone. Ah, Gaby. ¿Eres Gaby? Sí, ¿verdad? Sí, yo por ahí les mando, sí. Por ahí les mando la info, ¿va? Se las mando. Ok, chicas. Pues bonita noche a ustedes también. Les mando un abrazo. Nos vemos. Buenas noches. Igual, bye. Bye. Bye.